Para mí es un gozo y un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias al pastor Eric y a la familia pastoral. De verdad, gracias por la confianza y un saludo de parte de mi familia. Se encuentra mi hermana conmigo, que el día de ayer llegó. Entonces, pues vamos a lo que dice la palabra del Señor, amén. ¿Por qué no me acompaña ahí en Jeremías? Si tiene su Biblia puede acompañarme, si no, escucha atentamente lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Si lo tiene ahí, le doy unos minutos para que lo busque. Ok. Dice Jeremías en el primer capítulo, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. No soy nada, pero aún así, Señor, te place usar mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Le voy a dar un poquito de contexto en lo que se encuentra este pasaje. Este capítulo primero del libro de Jeremías nos habla acerca del llamado de este hombre. Y hay algo que le pasa a Jeremías que por lo regular pasa dentro de nosotros, que es el preguntarnos a lo mejor por qué yo, y qué es lo que sucede, que porque no otra persona, y a veces entra ese como miedo de decir ¿por qué si hay alguien más capacitado? Y algo importante a la respuesta de lo que le dice Jehová a Jeremías es primero decirle quién es él. Y me impacta lo que dice Jehová en este versículo a Jeremías. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dice: y aún antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice: no te preocupes, yo conozco lo que tú haces y yo conozco de lo que tú eres capaz. Y en la actualidad vivimos algo similar. A veces es difícil saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad y qué hay en nuestro interior, hasta dónde somos capaces y hasta dónde no, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Es bien complicado a veces definir eso dentro de nosotros, pero si algo encontramos en las escrituras es que Dios mismo nos da la respuesta a quiénes somos. Y el día de ayer platicábamos un poco con los jóvenes acerca de la identidad y dábamos un poquito cómo afecta en la actualidad, en esta época, la identidad. Y hay muchas corrientes, ideologías modernas que desafían la identidad de nosotros. Y no solamente de los niños ni de los jóvenes, sino también de los adultos. Que todas estas ideologías pueden transformar nuestros valores y nuestras creencias. Y esto puede llevarnos a cambios dentro de nosotros, de la forma en que nosotros nos percibimos y cómo percibimos a los demás. Y yo sé que usted ya conoce de las corrientes que se levantan y lo que dice la gente en la actualidad, que va provocando que aunque no estemos de acuerdo con ellos, creamos una aceptación a lo que ellos hacen. Y tendemos a decir de que no estoy de acuerdo, pero los respeto. Y es completamente correcto respetar a las personas, pero hay veces que el enemigo utiliza todo esto para cambiar y transformar nuestra identidad. Y el día de hoy quiero que hablemos acerca de quién soy yo, quién somos nosotros con respecto a lo que nos dice Dios en las escrituras. Y quiero que veamos por lo menos 3 de muchas respuestas que le podemos dar a esta pregunta. Y en primer lugar, vemos que somos lo que Dios planeó de nosotros. Di conmigo: soy planeado por Dios. Amén. Dice la primera parte de este versículo: antes que te formase en el vientre te conocí. Según Efesios capítulo 1 verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios nos habla cómo el Señor nos escogió muchísimo antes de que planeara la creación del mundo. Ya sabía lo que usted y yo íbamos a hacer. Y algo para que nos quede un poco más claro, yo no sé cuántos de aquí sean arquitectos o que sean escultores. ¿No hay aquí alguien? ¿No? Ok. Bueno, nosotros conocemos, hay un arquitecto, me va a entender un poquito más de lo que voy a decir,
Pero yo sé que todos conocemos que su trabajo es crear a lo mejor un plano y un diseño para lo que se va a hacer posterior a una construcción. Igual manera, un artista crea un boceto de lo que va a pintar más adelante. Sin estos esquemas, sin este plano arquitectónico, sin este boceto, se iría como a ciegas el arquitecto, el escultor, el pintor para lo que va a realizar. Entonces, lo que hacen en ese momento es como hacer un plano de lo que se va a realizar. Así como estos profesionales lo realizan, así Dios mismo realizó un boceto, un plan para nosotros. Dice vuelvo a repetir, antes de que te formase en el vientre te conocí. Lo que nos está sugiriendo que Dios realizó un plan de cómo íbamos a ser nosotros, qué le iba a gustar, qué no le iba a gustar, cómo iban a ser sus características físicas. A ver, voltéese a ver, todos somos completamente diferentes. Vea la diversidad de la belleza de lo que Dios hizo, porque el Señor nos planeó tal y como somos, que unos tengan el cabello más rizado, que alguien tenga el cabello más lacio, que alguien tenga ojos de color, que alguien no los tenga. Ese es el plan que Dios diseñó, y no solamente en nuestro físico, sino también de cómo íbamos a ser en nuestro interior. Pero algo que pasa conforme va avanzando nuestra vida es que las circunstancias que nosotros vivimos, las personas que nos rodean, nuestro contexto cultural y social va cambiando eso. Y muchas veces es para bien, va formando algo dentro de nosotros y va formando una identidad sólida en cada uno de nosotros. Pero en otras ocasiones va transformando para mal el plan perfecto que Dios creó. Hablábamos el día de ayer con los jóvenes de cómo las circunstancias, las problemáticas que ocurren en nuestra vida dejan marcas en nuestra identidad. Y muchas de las personas basan su identidad en lo que les pasó antes, en esa problemática. Pero el Señor nos dice, no, yo creé un plan perfecto para ti, un diseño especial para cada uno de ustedes. Déselo al Señor, amén. Y eso me lleva a otra cosa. En segundo lugar, somos lo que Dios creó de nosotros. Di conmigo, soy creado por Dios. No solamente nos dice este pasaje que Él planeó, no fue como que dejó el plano, el boceto ahí, dijo, a ver cuándo. No, sino que el Señor Dios mismo es el autor, el artista intelectual y físico de nuestra vida y de nuestro ser, de la obra de arte que somos nosotros. Y dice la segunda parte de este versículo, y antes que nacieses te santifiqué. Ya está hablando del proceso, todos conocemos el proceso de gestación. Dice, antes, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya había santificado tu vida. El día de hoy, las madres para conocer a su bebé, ¿qué tienen que hacer? Una ecografía, ¿sí? Para ver si viene bien su corazón, sus manitas, sus pulmones, inclusive para conocer el sexo del bebé. Pero dicen las Escrituras que el Señor, sin necesidad de eso, realizó algo para nuestras vidas. Dice que Él nos santificó, o sea, quiere decir que Él nos creó desde el inicio de este plan maravilloso, de esta obra de arte que somos. Él ya tenía algo para nosotros. Y esto nos dice que Él fue el escultor de nuestra vida, el arquitecto de nuestra vida, el artista de nuestra vida, el pintor de nuestra vida. Y lo podemos comprobar en la diversidad de lo que somos nosotros. Ninguna persona es igual a otra, inclusive los gemelos no son iguales. Ahí está la perfección del Señor. Ahí está en los pequeños detalles lo que el Señor hace. Y encontramos diversos versículos y pasajes dentro de las Escrituras que nos confirma que Dios es el creador y autor de nuestra existencia. Uno de ellos, Génesis capítulo 1, en donde habla acerca de la creación. El Señor dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice que señoree, que sea el que gobierne sobre todo lo que he creado, y empieza a narrar el mar, las aves, las bestias, etc. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
algo particular de este versículo es que en el hebreo, bara, que significa crear, nos habla de hacer algo de la nada. Dice, el Señor creó de la nada, Dios hizo de la nada a la humanidad, al hombre y la mujer. Y el día de hoy encontramos ideologías que quieren desvirtuar y quieren transformar el diseño que Dios hizo para nosotros. Él establece y claramente nos dice en las Escrituras, en su palabra, que nos creó hombre y mujer. Y no sobre todo que nos creó hombre y mujer, sino que nos creó con un propósito. Y ese es el plan y el diseño del Señor. Y lo que más me sorprende es que el Señor nos creó para ser sus hijos. Y algo que me sorprende a mí, que a veces las personas quieren que nosotros cambiemos lo que Dios ya dijo de nosotros. Y me sorprende porque el verso 12 del capítulo 1 de Juan dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor? Déjeme, le doy una noticia. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, pero sí de voluntad de varón, voluntad de Dios. Somos creados por voluntad de Dios. Dice, a lo mejor no físicamente como usted conoce el proceso de gestación, de creación, pero sí por voluntad de Dios, porque Él nos planeó y nos creó. Y muchas personas han querido cambiar eso, que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios. Y empieza a decir las personas, es que tú eres esto, tú eres aquello. Incluso hay corrientes corrientes doctrinales, que quieren decir tú eres a lo mejor un ángel, un animal y muchas cosas que tú puedes decir. Pero algo en particular que me sorprende, primera de Pedro 1:12 dice, a esto se les reveló, a los ángeles está hablando, que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, no a ellos. No es su misión, sino a nosotros, administrar las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo. Se lo traduzco, dice, tú eres el administrador de la predicación del Evangelio. Y dice la última parte, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Ahí le va lo que le quiero decir. Somos todos creación de Dios, pero todos aquí como iglesia Odre Nuevo hemos creído en la salvación, hemos creído en lo que Dios hizo, por lo cual nos convierte en hijos de Dios con el propósito de predicar. Pero dice las Escrituras que los ángeles anhelan tener esta misión, pero no pueden, porque ellos son creación y nosotros somos hijos. Tú no le creas a lo que dice el mundo. Tú eres hijo. No te puedes rebajar al nivel de creación, porque tú tienes un plan, vuelvo a repetir, y un propósito que Dios puso en tu vida. Y por último lugar, no solamente somos planeados ni creados, sino que somos el propósito que Dios estableció para nosotros. Di conmigo, soy lo que Dios dice que soy. La última parte de ese verso dice, te di por profeta a las naciones. Nuestra identidad se basa en el propósito de Dios para nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo. Nuestra identidad se basa en el propósito de Dios para nuestras vidas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Vuelvo a repetir, el cual Dios preparó con anterioridad, con tiempo atrás. Dice, para que estuviésemos en ellas, para que nosotros cumpliésemos lo que el Señor quería. Otra parte de las Escrituras dice, Salmo 138, el salmista está diciendo, Jehová, cumple el propósito que tú tienes para mi vida, que tu misericordia sea siempre y no me saques de tu plan perfecto. Es lo que dice la palabra del Señor. Romanos también nos habla de que, y sabemos que los que aman a Dios,
Dice, y termina diciendo este versículo, conforme a su propósito. Si nosotros nos manejamos en el propósito de Dios, nuestra identidad va a ser establecida y vamos a caminar por el camino correcto que el Señor quiere que andemos. Y estos versículos, y entre muchos otros que pudiéramos encontrar en las Escrituras, indican que Dios tiene este plan y propósito específico para nosotros, para cada persona. Y su intención es que nosotros cumplamos ese rol significativo para su plan divino. Hermano, yo sé que el día de hoy hay muchas cosas que usted puede escuchar en diferentes lugares. Pero si algo tenemos que tener certeza es de nuestra identidad en Cristo. Porque cuando nosotros estamos firmes en nuestra identidad en Cristo, no va a haber nada que nos pueda mover. Tiene que ser inamovible en nuestra vida, nuestra identidad, que somos hijos de Él, que somos su creación, que somos planeados, que hay un propósito, que somos de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El día de ayer hablábamos acerca, no se lo voy a explicar, pero si usted sabe qué es el trastorno de personalidad múltiple, como se le conoce, ¿sí? Es una persona que está fragmentada su identidad en su mente. Y aunque ciertamente no nos pasa eso, pero en ocasiones nuestra identidad se basa en el grupo en el que estamos. Estamos con nuestros vecinos y nuestra identidad se basa a lo mejor en el chisme, en criticar a otra persona. O estamos con nuestros compañeros de trabajo y de igual manera nuestra identidad se basa en lo que ellos hacen. Volvemos a nuestra casa y nuestra identidad se basa en lo que hay en nuestra familia, a lo mejor en las peleas, en los problemas que hay, y basamos nuestra identidad en eso. Y venimos a la iglesia y nuestra identidad se basa en venir y adorar a Cristo. Y no debería de ser así. Nuestra identidad siempre debe basarse en lo que Dios dice de nosotros, independientemente en qué lugar estemos. Se debe de basar en Dios, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia y en la iglesia. Nuestra identidad se debe de basar en Dios. Amén. Y yo sé que a lo mejor no es así, pero a veces es necesario que se nos recuerde. Amén. Y quiero terminar con esto. No solamente somos planeados, no solamente somos creados, y no solamente tenemos ese el propósito. Finalmente, allá afuera la gente tiene una percepción de nosotros como creyentes, tiene una percepción de cómo somos. Mucha gente considera a los cristianos personas dedicadas a su fe, que regularmente asisten a la iglesia, leen la Biblia con frecuencia, amén, oran, ayunan. Y también que creen en que los cristianos son personas morales y éticas basadas en los mandamientos y en la Biblia. También creen que son personas que tienen valores, que son honestos, que tienen tradiciones conservadoras, a diferencia de allá afuera. También perciben a los cristianos como personas serviciales que apoyan a la caridad, a buenas obras, pero también consideran a los cristianos personas que juzgan a los demás, personas hipócritas que predican de un amor y que no viven conforme a eso. Piensan también que somos personas que predicamos valores que a veces no practicamos. Otras personas creen que como creyentes nos mantenemos en armonía y así. Y muchas otras cosas que yo sé que se le vinieron a su mente. Y ciertamente podemos ser todo eso, podemos ser tanto buenas personas con morales, con valores, con una buena moral, con una buena ética, serviciales, amorosos, que predican el evangelio, con buenas tradiciones, conservadores. Pero a veces el querer cumplir ese estándar que tiene la gente de nosotros nos estresa y nos provoca un desánimo dentro de nuestro corazón, porque no logramos a veces cumplir las expectativas. Y en otros casos nos frustramos que la gente allá afuera tenga un mal concepto de nosotros. Hipócritas que predican de una doble moral. Y eso a muchos otros les desanima en su corazón. Pero no tiene por qué ser así. Si tú tratas de encajar tu identidad a lo que dicen allá afuera, te vas a frustrar.
Y te vas a cansar y en algún momento te vas a desanimar. Pero si tu identidad la basas en lo que Dios dice de ti, podrás cumplir las expectativas que tiene Dios de ti y no que tiene el mundo. Y tu fe y tu vida como creyente va a avanzar. Es tan importante, hermano, te insisto y te repito y te animo a que te acerques a Dios. Si tú estás batallando y no sabes cuál es tu propósito de vida, cuál es tu propósito que estés en la casa del Señor, si no sabes cuál es tu propósito para tu vida secular, para tu profesión, acércate a Dios. La respuesta está en su palabra. Él permitió que años atrás reyes, maestros, doctores, pastores de ovejas y diversidad de personas en diferentes tiempos y épocas escribieran la palabra de Dios para que tú y yo tengamos un modelo de vida, para que tú y yo sepamos el plan de Dios, para que tú y yo caminemos conforme a lo que Dios dice que somos. ¿Por qué no cierras un momento? Amén, amén. Y con eso termino. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos ahí donde estás? Y repites después de mí. Y si tú quieres decírselo de todo tu corazón al Señor, díselo. Señor, ayúdame a creer lo que tú dices de mí. Ayúdame a creer en tu palabra. Y Espíritu Santo, ayúdame a encontrar la verdad en tu palabra. Ya no quiero ser lo que el mundo cree que soy, sino quiero ser lo que tú dices de mí. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga.